Hola, en este vídeo vamos a hablar y vamos a hacer un repasito de lo que conocemos como transporte molecular. ¿Qué es el transporte molecular? ¿Cuál sería una definición funcional? Bueno, pues el transporte molecular es lo que nos permite el intercambio de sustancias entre el medio intracelular y el medio extracelular. Es decir, si tenemos una celulita aquí, ¿vale? ¿Cómo intercambia esta célula? ¿Cuál es una de las formas que las células pueden intercambiar sustancias desde dentro a fuera? Es decir, desde el espacio intracelular, o si prefieres citosol, al espacio extracelular, ¿vale? Pues esa sería la idea de transporte molecular. Los sistemas que nos permiten transportar moléculas, por eso molecular, entre el exterior y el interior de las células. ¿Vale? Pues tenemos de distintos tipos. Aquí nos vamos a centrar en los que se basan en proteínas que permiten o facilitan el paso de estas moléculas, ¿vale? Luego también tenemos otra forma que las moléculas pueden atravesar la membrana celular, que sería el transporte vesicular, pero eso ya sería en otro tema. O sea, aquí nos vamos a centrar en las proteínas que participan en el transporte molecular. Bueno, ya no me enrollo más y vamos a ver por qué es importante esto. Why do we need this? ¿Por qué nos importa? Bueno, pues como recordaréis de anteriores temas, principalmente el tema de los compartimentos acuosos que teníamos. Teníamos los compartimentos y teníamos una cosa muy importante que era la membrana. Ahí creo que la había dibujado con otro color, pero bueno. La membrana que separa el compartimento intracelular y el compartimento extracelular, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esta membrana tiene lo que llamamos una permeabilidad, ¿vale? Ahora veremos qué es eso. Bueno, esto es a modo repaso, o sea, ya tendría que sonar un poco estos conceptos, pero bueno, vale. Y por cierto, así, cuando hablamos de permeabilidad, también le podemos llamar flujo, ¿vale? Flujo. También le podemos decir corriente y conductividad, ¿vale? Esos serían principalmente términos equivalentes. Entonces, un pequeño paréntesis porque es importante saberlo. Conductividad. Vale, volvemos a lo que estábamos. Entonces, ¿por qué importante esto? Bueno, porque tenemos que estudiar qué elementos entran y salen de la célula y cómo. Eso es por qué. Entonces, ¿qué tipo de elementos entran y salen de las células? Pues solutos, por ejemplo, como la glucosa, que es muy importante para la alimentación de la célula en términos de que pueda producir ATP, ¿vale? También es importante para que pueda hacer un desecho de materiales de desecho que los pueda sacar fuera y que no se acumulen, ¿vale? Pues este tipo de cosas ocurren a través de lo que vamos a ver aquí. Por lo tanto, es muy importante entender. Y cosas más adelante que veremos, como por ejemplo el potencial de membrana. Cómo se mantiene, cómo funciona. También depende mucho de esto que vemos aquí, del transporte molecular, ¿vale? Pues venga, ¿qué es la permeabilidad entonces? Bueno, pues si tenemos aquí la membrana, y esto ya sería la membrana plasmática, que recordemos es una bicapa, ¿vale? De las células.
Si esto es el citosol, o sea, el espacio intracelular, ¿vale? Y esto es el exterior, ¿qué moléculas pueden entrar aquí? Eso es la permeabilidad. ¿Qué moléculas pueden entrar, atravesar la membrana y a qué velocidad o qué cantidad pueden atravesar la membrana? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, los gases. ¿Qué gases sabemos que nos interesan fisiológicamente? O sea, de forma normal tenemos, por ejemplo, el dióxido de carbono, CO2, a ver si lo escribo aquí bien. CO2. Sí, vale, tenemos el nitrógeno, tenemos el oxígeno, ¿vale? Pero esos serían los gases. Los gases pueden entrar libremente. ¿Por qué? Bueno, porque principalmente son moléculas pequeñas que no están cargadas eléctricamente, ¿vale? Y pueden entrar directamente a las células, pueden atravesar la membrana. ¿Y esto cómo se conoce? Esto se conoce como, tiene un nombre, a ver si te acuerdas, difusión simple, ¿vale? Difusión simple. Es decir, es un tipo de transporte donde no requerimos de nada más que la molécula cumpla unas ciertas condiciones, o sea, que no esté cargada, que sea pequeña, que no sea hidrofílica, es decir, que no le guste el agua, ¿vale? Que no se disuelva únicamente en agua. Pues si cumple esas condiciones, como sería este caso de los gases, puede atravesar la membrana, por lo tanto tenemos lo que se conoce difusión simple, ¿vale? Y aquí encontramos el primer tipo de transporte molecular, ¿vale? Sería la difusión simple. ¿Qué características tenemos que saber de la difusión simple? Bueno, que no requiere de ayuda de nadie, básicamente no requiere proteínas, no requiere no proteínas, no canales, no requiere de nada. Y por supuesto no requiere de ATP, ¿vale? No canales, no nada. Puede pasar directo, ¿vale? Eso está claro. Es fácil, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos también otros tipos de moléculas. O por ejemplo, tendríamos la glucosa y la fructosa. ¿Qué pasa? Bueno, pues la glucosa y la fructosa no pueden atravesar la membrana. ¿Vale? ¿Por qué? Glucosa, fructosa, ¿vale? O sea, serían monosacáridos y disacáridos y oligosacáridos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como hemos dicho anteriormente, en este caso tenemos moléculas que son muy hidrofílicas, o sea, se disuelven en el agua, les gusta mucho el agua, es otra forma de pensarlo. Y además son relativamente grandes en comparación con los gases, ¿vale? Por lo tanto, vemos esta flechita aquí. ¿Qué quiere decir esta flechita? Básicamente que rebota y no puede atravesar la membrana. Pues no pueden pasar estos. ¿Qué hacemos ahora? No hacemos ATP ni nada de eso. No, hay un sistema. Y ese sistema es el que conocemos como transporte activo, transporte pasivo, que es lo que he subrayado. Es transporte pasivo y más concretamente es un tipo de transporte que conocemos como transporte pasivo facilitado. ¿Vale? Aquí lo que necesitaremos son unas proteínas que harán un canalito, un canal por aquí, y estos canales serán la difusión facilitada, ¿vale?
Muy bien, pues eso tenemos aquí. Tenemos la difusión simple, difusión facilitada. Diferencia. Bueno, por una parte hemos dicho, aquí no hace falta nada, ni ATP, ni canales, ni proteínas, nada de nada. Aquí sí que hace falta algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Esto es una proteína. Por lo tanto, estamos en una proteína. Proteína. ¿Vale? Tenemos una proteína que hará de canal. O sea, esto es una proteína transmembrana porque atraviesa la membrana, ¿vale? Y le hace un canal a través de la membrana para que estas moléculas hidrofílicas puedan entrar. Y eso es la difusión pasiva, o sea, difusión pasiva y activa que vemos aquí. Estas son categorías, ¿no? Y dentro de estas categorías tendríamos la simple y la facilitada, ¿vale? Simple es si no necesitamos nada de nada y facilitada si necesitamos la ayuda, necesitamos la facilitación. Necesitamos la ayuda de alguien. ¿Quién es ese alguien? Una proteína, ¿vale? Ahora otra cosa, ojo aquí, ojo, atentos. Tenemos una cosa importante, porque hay otro tipo de moléculas muy importantes que conocemos como iones. ¿Vale? ¿Qué pasa con estos iones? Pues pasará lo mismo que con los monosacáridos. Rebotarán, no entran a la célula. Y aquí tenemos, por ejemplo, el potasio, tenemos el sodio. Bueno, esto ya los conocéis. ¿Qué pasa con estos? Bueno, que tienen cargas, están cargados. Es la definición de iones, ¿no? Están cargados eléctricamente. Y esta carga, pues, no les permite entrar o atravesar la membrana directamente. Por lo tanto, ¿qué pasará? Y aquí es porque he dicho que hay que parar atención. Bueno, lo que pasará es que también necesitaremos un canal, una proteína. O sea, de forma muy similar a lo que pasa aquí, tendremos aquí. O sea, que podrías pensar lo siguiente. Ojo, que sería difusión facilitada. Digo, sí, si lo buscas, la mayoría de libros y la mayoría de sitios online te dirá, sí, esto es difusión facilitada. ¿Por qué? Porque necesita la facilitación. Ojo con la palabrita. O sea, necesita una proteína, necesita un canal, necesita una ayudita para poder atravesar la membrana. ¿Qué pasa? ¿Y por qué he dicho que parar tanta atención? Pues que hay profesores, según la universidad o según el sitio, que hacen sus propias clasificaciones y dicen, no, esto no cuenta como facilitada. Yo esto lo pongo en simple. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Pero generalmente, o sea, para dejarlo eso claro, estas, o sea, los iones, según que profesores muy particulares, te lo clasificarán como simple, ¿vale? Pero en realidad, aquí lo que estamos hablando, por la misma definición de difusión facilitada, es eso. Pero bueno, para no liaros, tened en cuenta la clasificación que haga vuestro profesor. En todo caso, esta de aquí, lo que sería glucosa y fructosa, yo siempre he visto que la definen como facilitada, ¿vale? Vale, pues eso es lo que tenemos aquí. Siguiente, ¿vale? Hemos visto difusión simple, muy bien. Ya tenemos claro lo que es. Difusión facilitada, tenemos claro lo que es. ¿Qué nos queda aquí? Bueno, pues nos quedaría más cosas. Bueno, también decir que hay otras moléculas que tampoco pueden atravesar la membrana. ¿Qué moléculas serían? Pues tendrías, por ejemplo, aminoácidos. Las moléculas de ATP tampoco atraviesan. O sea, no pueden abandonar ni entrar. O sea, cuando decimos esto es que ni salen ni entran, ¿vale? Ni salen ni entran. Directamente así atravesan como si fueran los gases. ¿Vale?
También otra molécula importante que igual te suena de algo de algún otro tema más adelantado, sería la glucosa 6 fosfato, ¿vale? Yo la escribo así, en algunos libros lo pone así, la G de glucosa, ¿vale? G de glucosa, el 6 del número 6 de glucosa 6 y la P de fosfato, ¿vale? Muchos libros de biología y tal, la P, como es de la tabla periódica, si no me equivoco, pues es donde encontráis el fosfato. Por eso se le pone una P directamente. Ahora esto es fosfato. Entonces esto sería glucosa 6 fosfato. ¿Qué pasa? Tampoco atraviesa la membrana. Vaya. Bueno, pues tenemos todos estos. O sea, hay muchas más cosas que no pueden atravesar la membrana, por lo tanto necesitan ayuda, como has visto, que las que pueden atravesar, que son más bien la minoría. Venga, continuamos. No, no te duermas que aún queda de este tema. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos nuestros amigos, los transportadores activos o transporte activo. Vale, ¿qué pasa con estos señores de aquí? Vale, pues estos de aquí, cuando se abren, cuando están disponibles estos canales, decimos una cosa muy importante, es que van, y no lo he mencionado antes, a favor, ojo, a favor del gradiente de concentración. ¿Vale? ¿Y esto por qué? ¿Qué significancia tiene? Vale, ahora lo vemos. Esto es la razón, precisamente esta es la razón por la que no hace falta ATP para este tipo de fusión. Porque al ir a favor del gradiente de concentración, va donde quiere ir la molécula, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos aquí, ¿vale? Mucho potasio dentro de la célula, que sería lo normal, ¿vale? Y afuera, poco potasio. Ay, un potasio pequeñito. ¿Vale? ¿Qué pasa si aquí hacemos un hueco para que salga el potasio? Si ponemos uno de estos canales que está constitutivamente abierto. ¿Qué es constitutivamente? Siempre, siempre abierto. Constitutivamente. Constitutivamente. Quiere decir, está siempre abierto, ¿vale? Esta es una palabra que vemos mucho en biología. Vale, esta ya constitutivamente. En inglés a veces esto lo habéis definido como leak. Si leéis algún artículo científico, algún libro en inglés, a veces lo encontraréis como leak channels. ¿Vale? Que básicamente quiere decir lo mismo. Entonces, si tenemos de estos canalitos, ¿qué pasa? Como aquí hay mucho potasio, pues os podéis imaginar que están como muy apretados, ¿no? Y quieren salir para afuera que hay más sitio. Y ver a sus amigos aquí potasio y hacerles compañía. Es una forma de verlo, ¿vale? Pues su potasio quiere salir, abandonar la célula y, y esto es lo que le llamamos a favor del gradiente de concentración. Va de mayor gradiente a menor gradiente. Este es el gradiente de concentración, ¿vale? Pues cuando va en esta dirección, o sea, de mayor concentración a menos, decimos que va a favor del gradiente de concentración, ¿vale? Entonces, como va donde quiere ir, no requiere de ATP, no requiere de energía. ¿Vale? Se impulsa por esta diferencia de concentraciones. Si queréis números más concretos, pues sabréis que aquí serían, por ejemplo, unos 4 milimol de potasio y adentro pues tendríamos unos 150 milimol de potasio.
¿vale? Esto es un rango, ¿eh? No es exactamente 4 y no es exactamente 150, igual que cuando hablamos de la osmolaridad, ¿vale? Pero bueno, es un valor de referencia que es útil conocerlo. O sea, esto es al interior de la célula, ¿vale? O el líquido intracelular, y este sería el líquido extracelular. Esto es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, como Bafin, a favor del gradiente, pues no cuesta energía, no cuesta ATP. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque con esto podemos entender por qué necesitamos otros transportadores que sí cuestan energía. Estos sí que requerirán ATP. Sí, ATP. Estos de aquí específicamente. Y ya veremos que estos son un poco especialitos. Pero a eso hay que esperar un poco, ¿vale? Venga, continuamos. Vamos a ver qué pasa con estos transportes activos. Vamos a ver primero los transportes activos primarios, ¿vale? Transporte activo primario. A estos también los conocemos como bombas. O sea, si te dicen que tenemos una bomba de sodio y potasio, por ejemplo, una bomba de lo que sea, siempre será normalmente entre dos iones, ¿vale? Bomba de sodio y potasio. Bueno, no, puede ser un solo ion, perdón. Puede ser también una bomba de calcio. No tiene por qué ser dos iones que se intercambien, puede ser solo uno. Ejemplos. Tenemos de calcio y estos se suelen poner con la coletilla ATP-ASA. ¿Qué quiere decir? Que consume ATP, ya te lo dice el nombre. ¿Ves? Este solo utiliza un único ion. O sea, no tiene por qué ser dos. Pero el más común, que conoce casi todo el mundo que ha hecho algo de biología, pues es la sodio, potasio, ATP-ASA. ¿Vale? Siempre que te digan ATP-ASA, ¿qué quiere decir? Consume ATP. Consume ATP. Si no hay ATP, no funciona. ¿Vale? Muy importante. Pues eso sería las bombas. Otro ejemplo, ¿vale? Tenemos la potasio, hidrógeno, que también lo conocemos como protones, ¿vale? ATPasa. Y otro nombre para esto muy común es la bomba de protones. ¿Eh? ¿Qué parece ese nombre? Bomba de protones. Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, lo que se conoce como las células parietales en el estómago, produciendo o ayudando a producir ácido clorhídrico. ¿Vale? Entonces, todos estos que son, recordamos, acabamos de explicar, pero recordamos que es bueno recordarlo, son transporte activo, primario. ¿Por qué primario? Porque utilizan ATP. ¿Y qué pasa con esto y lo que hemos dicho antes del gradiente de concentración? Lo que pasa aquí es que vamos en contra, ¿vale? Todos estos en contra, ojo, en contra del gradiente de qué? De concentración, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Tracción, bueno, no me lío mucho escribiendo, pero ya se entiende, ¿no? En contra del gradiente de concentración. Pues eso quiere decir que estamos bombeando, por eso llamamos bomba también, los iones a donde no quieren ir. Por ejemplo, si cogemos la típica bomba de sodio y potasio, tenemos aquí una celulita, ¿vale? Señor célula. Dentro hemos dicho que tenemos principalmente potasio. Y abajo poquito potasio. Pero ¿qué pasa con el sodio? Es al revés. Poquito sodio.
Mucho sodio. Wow. Vale, mucho sodio. Vale. ¿Qué pasa? Que mucho potasio. Mucho potasio. ¿Qué pasa? Si ponemos esta bomba, la sodio-potasio ATP-asa, ATP-asa, la ponemos aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué hará? Bueno, pues nos sacará fuera 3 sodios y nos meterá dentro 2 potasios. ¿Vale? Esto también se conoce como bomba electrogénica. ¿Vale? ¿Por qué electrogénica? Pues porque estamos sacando más cargas positivas de las que estamos metiendo. O sea, hay un desbalance o imbalance de cargas al producir eso. Pero eso es lo que tenemos. Ahora, lo que realmente produce, cuando veamos el potencial de membrana, lo que contribuye más a producir el potencial de membrana, ese es otro tema, pero voy adelantando, ¿vale? Sería la actividad de esta bomba, actividad, ¿vale? O sea, si no está activa, da igual que sea muy electrogénica, que no hará nada. O sea, es la actividad de esta bomba lo que más origina o contribuye al potencial de membrana, la actividad. Ahora, lo que decimos que sea electrogénica y la estequiometría, o sea, la estequiometría serían estos números, también contribuye, pero en mucho menor cantidad. ¿Vale? Venga. ¿Qué más tenemos? Ahora estamos diciendo que vamos al contrario de gradiente de concentración, esto de aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, como podrás ver, adentro hay más potasio que fuera. ¿Vale? Pero estamos yendo en esta dirección. O sea, estamos yendo en contra. Antes estábamos yendo a favor. ¿Cómo es a favor? De más a menos. ¿Vale? ¿Cómo es en contra? De menos a más. Como estamos yendo en contra, requerimos de energía. ¿Qué tipo de energía? ATP. Por eso le llamamos ATP-ASA. ¿Vale? Pues eso sería el transporte activo, básicamente. Son proteínas que utilizan ATP. ¿Para qué? Para bombear uno o más iones en contra de su gradiente de concentración. No tiene más cosas. Eso sería el transporte activo primario. Ojo que ahora veremos el secundario y es un poquito diferente. ¿Vale? Vamos a ver el secundario, así ya directos y así terminamos ya el tema. ¿Vale? ¿Qué pasa con el secundario? Vale. Vamos a ver otra celulita. Resulta que podemos hacer otro tipo de transporte. Y a este también le llamamos muchas veces cotransporte. Cotransporte. Y hay de dos tipos, ojo, dos tipos. Tipo número uno. Sería el antiporte. Antiporte. ¿Vale? Y esto a veces se reconoce porque hay una X al final del nombre. Por ejemplo, el canal NCX, esta X de aquí, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es un transportador de cotransporte, pero además de eso es antiporte. Es decir, se transportan las moléculas en dirección opuesta. Una en una dirección, por ejemplo sodio, y la otra en otra dirección. En este caso sería calcio. ¿Vale? O sea, esto es muy importante entender. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se llama transporte activo? Secundario, ¿vale? Secundario.
Y se escribe exactamente Oreo, bueno, ya me entendéis. Secundario. Activo y secundario sería esto. Activo. Activo. Todo esto. ¿Por qué? ¿Vale? Porque no consumen ATP directamente, pero indirectamente. Ahora lo explico. Consumen. O sea, la forma que... En realidad no se podría decir que consumen ATP de ninguna forma, sino lo que hacen es aprovechan... Lo que consume es energía, eso sí que lo podemos decir. ¿Cómo? Pues aprovechando el gradiente de concentración que ya existe, ya existente dentro de la célula, ¿vale? Es decir, que este gradiente que ha sido creado, por ejemplo, por las bombas de sodio y potasio, como es esta de aquí, esto sí que cuesta ATP, ¿vale? Esto sí, ATP. Pero este gradiente que es creado aquí, lo podemos aprovechar. ¿Cómo lo aprovechamos? Pues como he dicho aquí, metemos sodio dentro, pero al mismo tiempo con el sodio de la mano hace que... Bueno, entraría sodio, perdón, ¿vale? En contra de su gradiente, pero también sale calcio. Al mismo tiempo, ¿vale? Es como si uno empujara al otro, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Este sería un ejemplo de la NCX, ¿vale? O sea, no requiere ATP directamente, pero de forma indirecta. Se está aprovechando, utilizando energía de estos gradientes que hemos creado aquí con la primaria, ¿vale? O sea, tiene que funcionar correctamente el transporte activo primario para que pueda funcionar el transporte activo secundario. Y bueno, prácticamente sobra decir que en este necesitaremos también estas proteínas, ¿vale? También estos son proteínas, ¿vale? Pues ese es el transporte activo secundario. Otras que tenemos muy famosas, las SGLT, ¿vale? SGLT, ¿qué es? SGLT. Sodium, la S es de sodium, o sea, sodio, ¿vale? No tiene misterio. Glucose transporter, ¿vale? Pues eso serían las SGLT, que tenemos la 1 y la 2. Bueno, la diferencia aquí no nos interesa mucho, pero ¿qué hace? Bueno, es un transporte activo secundario, ¿vale? Que hace que metamos dentro sodio, si no me equivoco. Y... No, espera, creo que lo digo mal. Bueno, mete... Vale, sí, que ya sé cómo era. Espera, un segundito, que no lo quiero decir mal, ¿vale? Porque esto es importante. Vale. Sí, vale, sí. Este sería un ejemplo de otro tipo, que aquí he dicho antiport, pero también tenemos el simporte, ¿vale? Simporte. ¿Qué es el simporte? Bueno, pues si aquí los dos van en direcciones contrarias al simporte, sim es de como similar, no sé, sim al mismo, bueno, lo importante es van a la misma dirección, ¿vale? Eso es simporte. Bueno, pues resulta que la SGLT es un simporte, van en la misma dirección, ¿vale? ¿Y cómo funciona? Bueno, pues lo que tenemos a los SGLT es
que, vale, sí, entra dos cosas a la vez, ¿vale? Aquí sí es como si fueran de la manito juntas, ¿vale? De la mano se llevan juntos o como lo queréis visualizar. Entra sodio y entra glucosa, ¿vale? Pero tienen que haber las dos cosas. ¿Y qué es lo que hace aquí cómo se aprovecha aquí la energía? Pues lo mismo, aprovechamos el gradiente de sodio, es decir, aprovechamos que el sodio quiere entrar en la célula porque la concentración de sodio interior es más baja que la exterior, ¿vale? Afuera sería como 140 de sodio. De nuevo, esto es como un rango, pero bueno, valor de referencia, ¿vale? Esto sería, no os liéis. Esto sería fuera de sodio. Y adentro que tendrías muy poquito sodio, como 12. Entonces, como hemos dicho, a favor, ¿cómo es? No, al revés. ¿Vale? Es de mayor a menor. Cuando va a favor, no requiere de energía. Entonces, eso es lo que estamos aprovechando aquí. ¿Vale? Estamos aprovechando esto. Oh, vale, no lo lío más. Aprovechamos esto. Que existe este gradiente a favor, que no requiere energía por sí mismo, pero que ha sido creado por fuentes o por proteínas o bombas que sí requieren energía. ¿Vale? Entonces tenemos este sin porte, misma dirección, de sodio y glucosa. Entonces necesitamos los dos para que vayan juntitos y entren dentro. Pues eso sería la SGLT. ¿Vale? Entonces, resumen rápido. Ya terminamos. Ya terminamos con esto, ¿vale? ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos hablado del transporte molecular. ¿Vale? Hemos dicho que el transporte molecular es los métodos o los sistemas que permiten el intercambio de moléculas entre el interior y el exterior de la célula. ¿Por qué? Porque la permeabilidad, o sea, la capacidad de las diferentes moléculas de atravesar la membrana, que sería aquí, esto de aquí, esta sería la membrana de las células, la membrana plasmática, depende de varios parámetros como la carga, o sea, si tiene carga positiva o negativa o es neutro, ¿vale? No tiene o el tamaño, ¿vale? Si es grande, pequeñito, de varias cosas. Pero claro, como hemos visto aquí, en esta explicación, muy pocas cosas pueden atravesar la membrana directamente porque necesitan ayuda. ¿Ayuda de qué? De proteínas principalmente. Entonces tenemos el transporte pasivo, que recordamos que tenemos de dos tipos, simple y facilitada. No requieren ATP ninguno de los dos. Luego tenemos el activo, que solo el primario requiere ATP y el secundario no, pero requiere que funcione correctamente el primario porque aprovecha el gradiente energético, el gradiente de concentración creado por estos. Y a estos les podemos llamar bombas, a los primarios se pueden conocer como bombas, a los canales pasivos los podemos conocer o llamar también como canales, y a los transporte activos secundarios también los podemos llamar cotransportadores. Es decir, que siempre que hablemos de bombas, pensamos en primarios activos, o sea, ATP, uso de ATP. Siempre que hablemos de cotransportes, normalmente pues hablaremos de transporte activo secundario, ¿vale? Y también hemos hablado de el funcionamiento del tema del favor a gradiente de concentración. También esta palabra constitutivamente, que es importante. ¿Sabes lo que significa? Hemos visto varios ejemplos de activos primarios. Esto sería. Y
que funcionan en contra, por lo tanto necesitan energía. Y hemos visto varios ejemplos y para finalizar hemos visto el contrasporte, que tenemos los tipos, el antiporte, que no siempre tiene que tener esta X, ¿vale? Pero si la tiene es como una pista, ¿no? Y hemos visto también el simporte. Aquí eran direcciones contrarias, esto es antiporte, ¿vale? Y aquí eran direcciones, es la misma dirección. Pues eso es lo que tenemos, espero que te haya ayudado, que hayas aprendido algo nuevo y buena suerte, que vaya bien.